Hola, muy buenos días, Buenas tardes buenas noches. o en la madrugada. Hoy estamos desde la terraza porque este 2026 viene con toda. Tenemos que salirnos de todos los lugares para poder traer nuevos proyectos, nuevos programas, nuevas propuestas. Este Hablando Sin Mente podcast que había quedado detenido, hoy lo volvemos a abrir. Ya hacía falta. Duramos bastante tiempo alejados de las cámaras y ya nos llamaban a gritos. Bueno, hoy vamos a trabajar algo muy interesante. ¿Sí sabes qué es? Si vamos a hablar de un tema un poco álgido, a mi parecer, con opiniones divididas, pero pues que siento que de una u otra forma a muchos nos interesa. Pero para poder hacer la apertura de este programa de hoy, hicimos algo nuevo, algo que no nos habíamos atrevido. Tutututun. Hoy nos salimos a las calles, quisimos tener la participación de la gente del pueblo, de la gente que está en su día a día trabajando, de los que están por ahí. Entonces vamos a tener una apertura, unas entrevistas y a partir de ellas vamos a trabajar. Me parece. Vamos a ver las opiniones del público. La pregunta es, ¿ustedes saben cuánto cuesta hoy un corrientazo? Como 13.000. 16. Entre 15 a 20 mil pesos, más o menos. 14.000. 18. Depende del lugar. No, sí ha subido todavía, o sí ya subió, pero creo que alrededor de los 17.000 pesos. Sí, ¿En cuánto? entre 12 y 15.000 pesos hasta 18.000 más o menos, de 12 a 18.000 pesos. Bueno, ¿y qué te pareció esa opinión sobre lo más común del día a día, nuestro almuerzo corrientazo? Tenía mucha expectativa, la verdad pensé que las personas se iban a arriesgar por precios más altos. De pronto, ¿sabes qué funciona mucho y por qué de pronto se llega a esto? Porque muchas personas, especialmente en este contexto, cargan la coca. ¿Será que sí cargamos coca? Bueno, Es sí, por la yo coca. me uní al clan de la coca desde el año pasado. Entonces, ese cartel de la coca hace que uno muchas veces desconozca el precio real y como que deje a un lado el concepto de que también se está comiendo, digámoslo así. O tal vez es porque sencillamente cuando buscamos en el afán del día a día el almuerzo, pues sencillamente pues pagamos lo que tenga que pagar precisamente porque lo requerimos. Pero igual me parece interesante que varias personas postularon como que tenemos unos precios que oscilaban entre los 15.000 pesos, lo máximo que recuerdo son 20.000, pues dije de pronto podíamos subirnos más porque se especula desde ya que esto va a ser una alza infinita, más por todo el incremento que hubo, que ahí es donde tú decías que en definitiva es complejo poder decir o hablar de este tema, es un tema que deja de ser cómodo para todos porque nos afecta directamente el bolsillo. No somos financieros, no podemos ahondar tanto en el tema Tenemos que económico. invitarlo. Nos toca buscar una persona experta para que nos dé un poco Dejan comentarios si de quieres participar. ideas. Si tú eres economista o tienes idea del tema, escríbenos que nos gustaría encantaría tener una percepción opinión. profesional un poco más amplia. Y ahí yo quiero que dejemos de divagar y más bien escuchemos y recopilemos la otra parte de la entrevista, porque tal vez ahí podamos encontrar como un poco más del bagaje de esas respuestas. Eso es lo chévere, salir al territorio. Eso es lo bonito, creo que esto tenemos que seguirlo haciendo para poder conocer realmente qué es lo que está opinando la gente. Sí, una opinión diferente, opinión de personas que están en el día a día en las calles trabajando, opiniones de personas que realmente se preocupan, opiniones de personas que de pronto dependen de que alguien llegue a comprarles. Entonces, múltiples opiniones, es un ejercicio muy chévere. ¿Qué opinan sobre el cambio del salario mínimo? Es que creo que es algo complejo de hablar, pero tal vez para personas que son independientes, de pronto eso es algo que se les dificulta un poco más a personas que trabajan por una empresa, por ejemplo. ¿Tú en el momento estás trabajando? No. ¿Alguna otra opinión? Sí, es que es complicado el tema, pero pues siento que sí puede afectar tanto pues lo que tú dices, quizás el tema, digamos, de
posiblemente los almuerzos o las personas que trabajan vendiendo productos, porque pues quizás incrementan los costos de producción y pues los de venta obviamente van a subir. Eh, pero pues siento que también puede ser un buen cambio para las personas que ganan un mínimo, porque pues de pasar de millón, no sé cuánto estará el mínimo, 600, 700 con auxilio de transporte a 2 millones, pues siento que puede ser un buen aumento para que puedan progresar, pues, la verdad. Sí, como hay. Medio. Sí. ¿A ustedes les podría preocupar eso? A mí realmente Sí. no. No, Sí, porque igual, pues bueno, yo ahorita estoy terminando mi carrera y digamos que depende mucho de también si lo hago de manera independiente o si trabajo en una EPS. Entonces sí, depende mucho. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas. ¿Por qué? Porque pues es bueno que incrementen el salario por costos, por mejorar la vida, pero asimismo pues todos esos costos que se incrementan a los empresarios al final los terminan trasladando a nosotros los consumidores. O sea, entonces así suban el porcentaje que sea todo anual. O sea, Pero digamos que tu opinión sería más negativa o positiva. es que eso es complejo. O sea, es como una parte neutra, por decirlo así. ¿Tú dependes de un salario mínimo? No. No, pero digamos, si cuando yo laboraba, pues así fuera un porcentaje mínimo, digamos un 10%, un 8%, un 20%, así mismo subía la canasta familiar. ¿Sí me hago entender? A la medida pues uno se queda gastando lo mismo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cuál es su opinión respecto al cambio del salario mínimo? Pues yo opino que no le subió nada porque pues igual si le descuentan a uno lo de la salud, que una cosa que la otra queda casi como lo mismo que estaba, o sea, 400, 400.000 pesos de más no es mucho, porque igual si te descuentan, ponle 260.000 pesos, casi 300 de salud, y si el mínimo que ven 2 millones, pues es 1.700.000, 1.800.000 por mucho. Ya, la verdad a mí no me pareció como algo, uno sí, es importante que lo haya subido, la verdad, pues a mí no me pareció. Igual, la verdad, pues porque igual, así como lo suben el salario mínimo, se sube todo. Entonces queda casi igual, como si no se siente mucho el impacto, mejor dicho, de lo que se subió. ¿En este momento ustedes dependen de ese salario mínimo? Sí, señora. O sea que eso les podría generar una preocupación. Claro, pues por lo mismo, porque lo que dice mi compañera, así como sube el salario, así mismo va a subir todo y pues va a quedar igual, o sea, porque pues va a haber días en los que uno dice, uy, pues pucha, sí, claro, me llegó más plata, pero pues todo subió, entonces no, o sea, no sirve de nada, la verdad. Yo creo que está bien, no es ni demasiado ni muy poco comparado con lo que se puede hacer con ese dinero. Creo que dependiendo de la industria, cada industria presenta necesidades distintas y dependiendo de cada industria se siente más o menos el golpe, pero en general creo que es un ajuste un poco pasado de lo más pertinente para cada industria, para cada tipo de negocio, pero en general bien. ¿Y te preocupa la inflación que llegue a ver o...? Yo creo que me preocupa más la especulación. La inflación va a ser un fenómeno que se presentará dependiendo de decisiones individuales que las empresas puedan llegar a tomar con respecto a cómo afrontar esa subida, pero si cada empresario, cada dueño de cada restaurante empieza a especular desmesuradamente con precios o con actitudes frente al mercado, eso lo que va a generar es una inflación como muy especulativa y no algo que se pueda desarrollar de una manera natural, como más desde lo orgánico que puede ser un mercado, y es dejemos avanzar los precios, no subamos todo desmesuradamente, como la empresa puede ceder un poco en su capital para aportar sin la necesidad de que se sube el 23% en un total de sus productos. Creo que eso va a ser el diferencial.
Entonces depende mucho del empresario, de la gente y de ahí el comportamiento del mercado. ¿Cuál es tu opinión respecto al incremento en el salario mínimo? Pues yo como empresario desde la parte de, digamos que sí nos afecta, no por digamos, el personal o los colaboradores que tengan con el salario mínimo, sino con las personas que ganan más que el salario mínimo, porque eso hace que la brecha entre el que ganaba, por ejemplo, no sé, un ejemplo, un cocinero que gana 2 millones, 2 millones 100, ahora yo debo pensar cuánto le debo aumentar, que yo sé que tengo la libertad de aumentar el salario a mi gusto el porcentaje, pero no sería justo, digamos, hacerlo sobre el IPC, que solo es el 5%, cuando el colaborador del salario mínimo está sobre el 22-23%. Entonces eso está proporcionando menos poder adquisitivo y para mí, pues, una toma de decisiones de qué debo hacer en cuanto al aumento de mis precios de venta y el aumento de la nómina que no hace parte del salario mínimo, para que sea justo para todos. Okay. ¿Eso para ti puede representar una preocupación grande? Sí, más que todo en el tema de que te digo, digamos, mucha gente lo ve que el salario mínimo subió 2 millones de pesos, pero yo que tengo, por ejemplo, un establecimiento gastronómico, trabajamos los domingos, que cubre cargos sí o sí obligatorio del 80%, aproximadamente del 100%. Entonces, eso me preocupa más que todo al tema de cuál debe ser mi precio de venta sin que el cliente se me vaya a enojar, pero que yo siga teniendo la utilidad que debo tener, porque pues me afecta bastante. Sí es una preocupación, pero siento que se puede manejar. ¿Viste que había muchas opiniones? Por eso te dije, es un tema de opiniones divididas. Me gusta tener todas esas percepciones, todas esas opiniones respecto a un solo tema que es el salario mínimo. No es importante para las personas, puede llegar a ser hasta insignificante y es muy interesante ver eso. Eso me lleva a un concepto muy, digamos que fue muy discutido en algún momento por la psicología y por la sociología, y el concepto se llama desesperanza aprendida o programada. ¿Qué es esto? Para que lo tengamos un poco más como entendido, porque la idea acá de este podcast, acuérdense que es aprender, y la idea es que hoy nos llevemos algo nuevo, es el siguiente. La desesperanza aprendida es un estado psicológico en el que el individuo siente que es incapaz de cambiar una situación negativa, incluso cuando tiene la oportunidad real de hacerlo. Pero hay algo muy chévere en el origen de este concepto, que fue por un psicólogo, conocido por un psicólogo, y es que a través de muchos experimentos él observó que los sujetos que se estaban sometidos como a cosas negativas, sencillamente llegaba a un punto en el que dejaban de intentar tener otra respuesta, entonces dejaban de intentar volver a retomar alguna acción que estuviera desempeñando. ¿Por qué me parece importante retomar este concepto? Para hablar de todas estas opiniones, y es que si ustedes se dieron cuenta, o no sé si tú me dirás si estoy equivocada, las personas en general fueron un poco negativas. Tienden a ser negativos por lo que precisamente yo tomé hace un momento, y es esa preocupación de ama de casa de que si lo que gastaba hace un mes le va a alcanzar o va a ser más alto de lo que va a gastar este mes para su bienestar y el de su familia. Entonces es como de, listo, me suben el sueldo, bien, chévere, pero lo mismo porque también las otras cosas van a subir. Era lo que yo te decía, desde mi posición de ama de casa, es complejo el tema y ver de pronto como la oportunidad de mejorar, porque no sé qué tanto va a subir el alimento, no sé qué tanto va a subir, si pagan arriendo, qué tanto va a subir el arriendo, si pagan los servicios. Además tenemos que tener en cuenta que se juegan con muchos factores. Entonces tenemos que mirar que a nuestros hijos hay que proveerles su ropa, su bienestar médico, si de pronto si tienen alguna condición, que de pronto tengan medicamentos de uso diario, qué tanto me va a subir si no se cubre por la EPS, el mercado, los servicios, bueno. Ya entraste en el rol de todos nuestros participantes. En el momento, hasta incluso el momento de divertirnos en familia, ¿qué tanto va a subir el helado? ¿Sí? Entonces es como ese tema. Por eso considero que tienes mucha razón con el concepto, dado que pues
en nuestra población se maneja el tema muy parecido. Es como de que, bueno, sí, chévere, vas a hacer algo o recibo algo más económicamente, pero ¿cuánto de ello voy a gastar? Pero acá siempre va a haber un pero. Traigo mucho ese concepto para poder dar como un cierre, un manejo, y es que tenemos que entender que sí, podemos tener opiniones, podemos tener las situaciones. En definitiva, esto va a tener una afectación para las empresas, como nos decían algunas de las personas que estaban ahí, que tienen sus propias empresas y que saben que van a tener que tener cambios en cuanto a su contratación, en cuanto a todo. Pero yo quiero dejar hoy algo diferente, y es, bueno, ¿y cuántas veces hacen estos cambios? Una vez al año. ¿Sí? Entonces, una vez al año voy a permitir que esto me afecte, y hasta qué punto, de qué manera. ¿Esto por qué? Porque como ya estamos tan programados, como lo dice el mismo concepto, pues sencillamente llegan estos cambios y nosotros nos quedamos bloqueados en pánico y empezamos a tener situaciones que nos pueden estar afectando. Entonces, ¿cuál es la propuesta de hoy? Vengan, detengámonos un momento. Veamos cómo estamos. ¿Cuántas personas lo hacen realmente? No, yo considero que del día a día somos muy pocos los que de pronto lo hacemos, de pronto tenemos presente qué hay que hacer con el dinero que llega, pero nos estamos quedando cortos porque tenemos que tener en cuenta cuánto ingreso hay, qué tenemos que gastar, que es como hacer una proyección de nuestro dinero. Y ahí entramos en algo que a ti te gusta hacer, que te gusta decir, de hecho, y recomendar, el hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? La propuesta siempre es: generemos acciones, aunque sean pequeñas, pero tengamos al menos una que nos lleve a esa meta, que nos lleve a ese cambio, que nos lleve a ese beneficio, y más con esta situación. Listo, primer tip del día, del podcast: proyectar. Segundo Listo. tip. Pero bueno, espera. Proyectemos, pero proyectemos con precaución. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos las expectativas tan altas que podemos estar errando y castigándonos y autosaboteándonos de manera inmediata. Entonces, si me voy a sentar a proyectar, miremos cómo estoy, qué tengo. Me siento, un lapicito, un cafecito rico, y me pongo a mirar cómo estamos en ese tema financiero, porque si sé que vamos a tener implicaciones, pues venga, papel y lápiz para mostrarles que sí va a haber una afectación, porque varios se están quedando en eso. Yo creo que, pero no me he sentado a ver. Entonces, cuánto tengo. Si no sé qué tengo, pues no voy a poder proyectar. Luego de ello, ya sí empiezo a mirar, venga, esto en definitiva va a cambiar. Y pilas, como lo decías tú, no somos profesionales en el área financiera, pero todavía no sabemos ni siquiera absolutamente todos los cambios que se vienen. ¿Sí? Entonces, que la canasta familiar ha cambiado, todavía no han cambiado todos los productos. Y de hecho, los productos cambian todos los días. Estemos iniciando año o cerrando año. Entonces, son cosas que tenemos que también tener en razón. Entonces, ese proyectar es una tarea. La segunda, no sé, hacer el balance, que tiene que ver de la mano, y va de la mano con el proyectar, porque tienes que tener muy claro tus ingresos, tus egresos, y qué te queda, si te queda algo libre, porque a veces es complicado que quede algo libre, pero ese algo libre, ¿qué lo puedo hacer? ¿Lo puedo gastar a libre demanda o pienso en ahorrarlo? De pronto tengo algo que yo quiero adquirir y por temas no puedo hacerlo, pero puedo guardar una parte. Ok, me parece interesante. Acá quiero que si las personas siguen interesadas con el tema financiero, nos escriban, porque la idea sería poder seguir ampliando, y creo que es un tema que todo el mundo dice, sí, yo este año es como el gimnasio, vamos a meter el gimnasio y voy a darle, pero entonces ¿cuánto se cumple esta meta? Entonces podríamos seguir guiándonos en el proceso financiero, porque como tú lo dices, un balance suena fácil, pero pues tiene sus matices, empezando por, venga, no, es aterrizarte, es darte un golpe realmente de realidad. Que me estoy gastando mi dinero, y no solamente lo pienso porque sí. Resulta que cuando yo desconozco y todo el tiempo estoy rumiando, entonces pensando, sí, necesito plata para pagar esto, necesito plata para pagar aquello, no me va a alcanzar, si me va a alcanzar, y todo el tiempo está en mi mente, pues sencillamente termino afectándome. ¿Por qué? Porque no estoy descansando. Y acuérdense que nuestros pilares de alerta son: si yo no duermo bien, pues empiezo a afectar mi sistema. Si yo no duermo bien, empiezo a alterar todo el tema de alimentación, todo el tema de emociones, todo. Entonces, acuérdense que esto no lo hablamos porque sí, este es el bienestar propio, y necesitamos seguir fortaleciéndonos en todas esas áreas. Entonces, si quieren tener más estados financieros, escriban qué les gustaría aprender y qué otras cosas. Vamos a dejarlo como una tarea. Tema, nos escriben también. Y el tercer tip, yo creo que es alto. Pare, respire y reorganice.
¿A qué voy con el reorganice? Ya estamos hablando de una proyección, de un balance. Si usted nunca en su vida lo ha hecho, este es el primer paso para reorganizar, hacer una proyección, hacer un balance. Y es bueno que usted también pare, respire y piense bien las cosas antes de seguir. De pronto, para no caer en el error que de pronto todos los colombianos tenemos, y es abrir un hueco para tapar otro. Y nos endeudamos y vivimos toda la vida endeudados porque no pudimos manejar. Y es ahí donde el tanto que pienso y tanto que rumeo ya me está afectando la salud. Estoy completamente de acuerdo, y más porque como no quiero dejar desarticulado ese concepto que les traje hoy, es no podemos seguir en eso, porque vamos a tener desesperanza cuando somos afortunados de tener un ambiente en donde somos propicios para tener alimentación diferente, para tener actividades diferentes. Yo sé que todos tenemos diferentes dificultades y cada uno sabe cuáles son, pero en medio de todo nosotros también tenemos que detenernos, respirar, pero para saber qué tenemos alrededor. Y si no empezamos a promover un poco también ese pensamiento de no todo es catastrófico, que es lo que más preocupa, pues no vamos a poder hacer nada. Claro, es difícil, y para unas personas puede ser un poco más complejo que para otras, pero tenemos que empezarle a decir a nuestro cuerpo, hey, usted también puede pensar positivo, usted también puede sacar otras opiniones. Por cada cosa negativa que sale puede haber una positiva, y usted nunca va a saber cuál va a ser esa positiva si sencillamente se queda encerrado en todo lo negativo, como nos sucedió con tantas opiniones. Muchas de las personas quedaron como, no, eso no va a servir, eso mañana ya todo está incrementado, eso. Miren las opiniones de las personas, y claro, están en su derecho, porque pues es el miedo el que nos puede estar bloqueando un poco, pero no podemos permitir que eso termine acabando con nuestro día a día, porque sí, muchas personas podemos estar viviendo del día a día, pero su día a día, ¿qué suma? Una vida completa, y que su vida completa tenga algo de bienestar, creo que es el propósito más grande. Creo que el resumen para lo que acabas de decir es, recordemos que cuando una puerta se cierra, siempre hay una ventana. Entonces, por más pequeña que sea la ventana, hay algo de luz y tenemos que buscar y mirar qué se puede hacer, y ese respirar nos ayuda bastante. Bueno, ese es como un abrebocas de lo que queremos seguir logrando, transformando. Esperamos que esos tips puedan ser la oportunidad para generar esos cambios que necesitamos. Si usted nos vio hasta el final es porque está interesado y quiere hacer algo. Entonces, no deje de vernos y de escucharnos. Y aquí vamos a estar intentando promover esos estilos de vida saludables, ese bienestar. ¿Listo? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buena madrugada. Bien, Hablando Sin Mente, seguiremos trabajando por ustedes.